Amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Fíjense que hoy vamos a basar el mensaje en un versículo que se menciona en los capítulos que tocan leer esta semana para los que están leyendo la Biblia en un año. Y el versículo viene siendo segundo, es porque es libro, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14. Entonces, si pueden ir conmigo, esa es la cita base de la cual vamos a escudriñar el día de hoy. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Que dice así: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces el mensaje de hoy lo hemos titulado, si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, es el título del mensaje de hoy. Y como ya se habrán dado cuenta, pues este pasaje es un llamado al arrepentimiento. Pero si se fijan bien, es un llamado al arrepentimiento que le hace Dios a su propio pueblo, Ahora, pregunta, es una pregunta larga. En la Biblia solo encontramos ejemplo tras ejemplo de la necesidad del pueblo de Israel de que se arrepienta, o también encontramos en la Biblia ejemplo tras ejemplo de la necesidad de arrepentimiento de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Digo esto porque a veces me he topado con cristianos que menosprecian al pueblo de Israel por las tantas veces que caía en el pecado, como si la iglesia fuera una perita en dulce que nunca peca. Pero si somos honestos, también hallamos pasajes en el Nuevo Testamento donde se le exhorta a las iglesias de Cristo en diferentes partes del mundo a que se arrepientan. O sea, también, ¿verdad? En el Nuevo Testamento vemos eso. Vamos a ver unas citas en 1 Corintios, si pueden ir conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios voy a empezar con el capítulo 6, y luego el capítulo 8, y luego el capítulo 10, y luego el capítulo 11. Nada más para ver unos ejemplos, ahí cerquita. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Voy a leer la primera parte del versículo 7 y luego el versículo 8. 1 Corintios capítulo 6, la primera parte del versículo 7 y luego el versículo 8 dicen así: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y luego el versículo 8: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. En el contexto está hablando de que estaban llevando a juicio a otros hermanos, a juicio entre los inmundos. Ahora, en 1 Corintios 8:12, hablando de otra cosa, otro problema, 1 Corintios 8:12 dice: de esta manera, pues pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, ¿verdad? Entonces imagínense también, por ejemplo, cuando pecamos contra los hermanos, dice: contra Cristo pecáis. Entonces, ¿era necesario arrepentimiento o no? Pues sí, ¿verdad? Ahora, en 1 Corintios 10, el versículo 14 y luego el versículo 21 al 22. 1 Corintios 10, el versículo 14 dice: por tanto, amados míos, ¿qué les dice? Huid de la idolatría, dando a entender pues que unos requerían de eso, ¿no? Versículo 21 y 22: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Y fíjense el versículo 22 lo que dice. Le está diciendo eso a la iglesia. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Si se fijan, son lenguaje que también se le utilizaba en cuanto al pueblo de Israel cuando se iba a la idolatría. Ahora, en 1 Corintios 11:17, otro ejemplo. 1 Corintios 11:17. Y esto es en el contexto de la cena del Señor. Dice 1 Corintios 11:17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense, o sea, diciéndole eso a una iglesia. Se congregan para lo peor. Y tal vez tú dirás: pues parece que solo la iglesia de Corinto era mala. Pero no, hermanos, otras iglesias de Cristo en otras partes también eran exhortadas a arrepentirse. Para irme así a un lugar que está muy seguido esos ejemplos, vámonos a Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Otra vez, exhortaciones a la iglesia de Cristo a que se arrepientan. Y fíjense, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Apocalipsis, ¿dónde se encuentra Apocalipsis? No vino. No, está al final de sus Biblias. Apocalipsis significa revelación.
Apocalipsis 2, capítulo 2, versículo 4 y 5. Veamos lo que cómo se le hace el llamado al arrepentimiento a la iglesia de Cristo en Éfeso. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. ¿Sí fijan? Ahí en el contexto ya decía al final del capítulo 1 de Apocalipsis que candelero significa iglesia. Entonces, si quita el candelero de su lugar, significa ya no vas a ser mi iglesia, ya no vas a ser mi embajador, ya no vas a ser mi embajada del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, fíjense, o sea, cómo si es seria la cosa. Ahora, también en Apocalipsis 2, si pueden ir al versículo 14 al 16, aquí vemos la iglesia de Cristo en Pérgamo. ¿Qué es lo que dice el Señor en contra de ellos? Apocalipsis 2, 14 al 16. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Imagínense, o sea, lo que le está diciendo eso a la iglesia en Pérgamo. Y luego después, fíjense lo que le dice a la iglesia de Cristo en Tiatira. ¿Qué les dice el Señor? Apocalipsis 2, 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y se fijan, o sea, palabras bien fuertes, así como con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento, también me da con la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué de la iglesia de Cristo en Sardis? Ahí en Apocalipsis 3, del 1 al 3, ¿qué les dice el Señor? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, ¿y qué dice? Y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, como dice ahí, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y eso normalmente se le diría a alguien que que no es cristiano, pero aquí otra vez esos son mensajes a la iglesia de Cristo. Y luego Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 20, que le dice el Señor a la iglesia de Cristo en la Odisea. Apocalipsis 3, 15 al 20. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, y fíjense cómo le dice el Señor a su iglesia, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, vea que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces imagínate, hermanos, esta iglesia estaba tan mal que ya habían echado afuera a Jesús. ¿A dónde se encuentra Jesús ahí en el pasaje? Se encuentra afuera, tocándole la puerta a ver si lo escuchan y lo dejan entrar. Entonces, vea, aunque el pasaje que estamos estudiando el día de hoy, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, se encuentra en el Antiguo Testamento y el contexto les está haciendo un llamado a arrepentimiento al pueblo de Israel, no podemos negar que también la misma iglesia de Cristo ha recibido muchas llamadas al arrepentimiento en el Nuevo Testamento, y que si no hacían caso, también quedarían afuera de la bendición eterna. ¿Usted también cree que eso aplicaría el día de hoy o no?
Pues claro, claro, también para nosotros. No para andar viendo la Biblia y ver los del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, malo, malo, malo. Y luego, la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, mala, mala, mala. Sino también nosotros, vea, nosotros también ver, vea, que no estemos cayendo en eso malo. Entonces, otra vez, ¿qué dice segundo de Crónicas 7:14? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, vea, tú como creyente, vea, no seas altanero menospreciando a los israelitas por sus pecados, porque recuerda lo que dice Romanos 11, si pueden ir conmigo a Romanos 11, 18 al 22, fíjense, está hablando del pueblo de Israel, pero también está hablando de la iglesia, y fíjense lo que dice. ¿Se acuerdan cuando entonces está esta ilustración en Romanos 11, 18 al 22? Acerca de que, acuérdense que como Jesús había dicho, ¿no? En Juan, que Él era la vid y nosotros los pámpanos, o las ramitas, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice aquí Romanos 11, 18 al 22. Aquí entonces Pablo le está diciendo a la iglesia de Cristo en Roma, dice, no te jactes contra las ramas, es decir, las ramas que eran israelitas, que estaban en la vid. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Versículo 19, pues las ramas, o sea, lo que eran los israelitas que fueron cortadas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Y luego qué dice? No te ensoberbezcas, sino teme. Entonces eso le está diciendo a la iglesia de Cristo, ¿verdad? No se ensoberbezca, sino teme. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales del pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y luego fíjense lo que dice ahí, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sí se fijan? Entonces eso, no nos ensoberbezcamos, ¿verdad? Nosotros también tenemos que vivir dignamente, ¿verdad?, de nuestro llamado. Entonces, ¿qué es lo primero que dice segundo de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo. Entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos? Humillarnos ante Dios, ¿verdad? Humillarnos ante Dios, ¿verdad? Siempre tener esa actitud. Sabiendo que este mensaje no solo fue para los israelitas, sino también para nosotros, ¿verdad? ¿Qué le dice Pedro a la iglesia de Cristo? Pedro a la iglesia de Cristo en 1 de Pedro 5:6. 1 de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Verdad? Él dice, Pedro a la iglesia, humillaos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse, hermanos, es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros con respecto a Él, ¿verdad? Que Él es nuestro amo y Señor, ¿verdad? Él es nuestro Dios y nosotros somos sus criaturas, nosotros somos sus siervos, ¿verdad? Es reconocer eso, es humillarnos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las Escrituras nos dicen que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Una iglesia orgullosa no puede ser usada por Dios. Una iglesia orgullosa no puede ser usada por Dios. La primera línea de segundo de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual que mi nombre es invocado. ¿Qué acaso nosotros no invocamos el nombre de Dios? Amén, ¿verdad? Así lo hacemos. Entonces, aplicándolo a nosotros, fíjense, aplicándolo a nosotros eso de que si el pueblo que invoca mi nombre, ¿qué dice la Biblia con respecto a los que le invocamos? Ya hablando en el Nuevo Testamento. Fíjense, 2 de Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19, hablando de los que le invocamos, ¿verdad? 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. 2 de Timoteo 2:19. Teniendo este sello, yo lo veo como un sello como con dos caras, o en otras palabras, del cielo para acá y lo de nosotros en la tierra para allá.
O sea, como una moneda con dos caras, es decir, lo que corresponde a Dios y lo que corresponde a nosotros. Entonces, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y ya en cuanto a nosotros, ¿qué? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y se fijan, entonces hablando de los que le invocamos, entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Nosotros tenemos que apartarnos de iniquidad. Si decimos que estamos ahí invocando a Dios, tenemos que apartarnos de iniquidad. Al final de cuentas, Dios sabe quiénes son suyos y quiénes no son. Eso solamente Dios es el que sabe a ciencia cierta quién es y quién no. Pero si nosotros decimos ser de Él, porque le invocamos, entonces tenemos que apartarnos de iniquidad. Y luego también lo que dice 1 Pedro 1:17, hablando de eso de invocar. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro 1:17 dice, y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si se fijan, o sea, si tú invocas a Dios como tu Padre, entonces pórtate de esa manera, como un hijo de Él, ¿verdad? Condúcete con temor, ¿verdad? Con un temor reverente, así como lo hacía Jesús, en todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Cuánto dura todo el tiempo de nuestra peregrinación? ¿Cuánto dura? Pues sí, mientras vivimos, ¿verdad? Mientras vivimos, toda nuestra vida, ¿verdad? Ahora, leamos más lo que dice segundo de Crónicas 7:14. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué? Lloraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, orar buscando su rostro, es orar para servirle, es orar para decirle a Dios, como con su palabra en nuestro regazo, habla porque tu siervo oye. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Habla porque tu siervo oye. Samuel lo dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces sí, o sea, oramos, estamos nosotros comunicándonos con Dios. Y la manera en que Dios se comunica con nosotros, a través de su palabra. Entonces bien importante, habla porque tu siervo oye. Buscar su rostro es buscar su voluntad. Buscar su rostro es anhelar su presencia. No es buscar a ver qué me da, sino buscar una relación y una comunión con Él. Es como en el caso de un papá viene tal vez de viaje, y si el niño nada más está pensando más en su papá que en a ver qué me trajiste, en vez de buscar su rostro, ¿qué es lo que busca? Su bolsillo, ¿verdad? O las maletas, ¿verdad? ¡Ah, ya llegó, ¿verdad? Yo te meto la maleta, O le buscan los bolsillos, ¿verdad? A ver, ¿qué me trajiste? Un carrito o algo así, ¿verdad? En cambio, el niño, ¿verdad? Que se alegra por ver a su padre, ¿qué ve? Su rostro, ¿verdad? Su rostro, no la maleta, no el bolsillo, sino su rostro, ¿verdad? Está bien contento porque ya papá ha llegado, ¿verdad? Entonces, así como entre los israelitas no podía suceder un avivamiento espiritual hasta que buscaran a Dios primero y en serio, no puede haber avivamiento en la iglesia si no buscamos el rostro de Dios, ¿verdad? Su voluntad, ¿verdad? Una comunión de veras. ¿Qué dice Jeremías 29:13? Jeremías 29:13. ¿Dónde estáis, Jeremías? ¿Aquí tenemos Jeremías o no? No tenemos. Esos son, a ver, los que están esperando niño. Jeremías, ¿verdad? Jeremías 29:13. Aquí tenemos al hermano Jeremías. Ahorita pasó, ¿verdad? Recoger las copitas. Hermano Jeremías García, Dios lo bendiga. Muy bonito nombre. Jeremías 29:13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué dice? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí se fijan? Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué me hallaréis? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay unas personas que dicen, no, pues es que Dios no está en mi vida, yo lo busco y no. O sea, realmente no lo está buscando en serio, ¿verdad? No está buscando. ¿Se acuerdan en el Nuevo Testamento Cornelio? Cornelio, ¿verdad? Que oraba a Dios siempre y hacía limosnas. O sea, lo buscaba y se notaba que era en serio, porque lo poquito que sabía de Dios, lo hacía. Lo poquito que sabía, pero le faltaba saber el evangelio. Entonces dice ya el ángel que le dijo, no, pues ya tus oraciones han sido contestadas y ven y trae a Pedro ya para que te enseñe. Entonces, ¿cuál habría sido su oración? Si no es, Señor,
dime tu voluntad, ¿verdad? Señor, hazme conocer más, o sea, ¿qué más me falta para estar bien contigo? El Evangelio, ¿verdad? Y ya él se creyó, ¿verdad? Y se bautizó, ¿verdad? Uno puede ver ahí en el contexto. Entonces sí, lo buscaba de todo corazón. Entonces buscamos a Dios no solo para soluciones, sino para ofrecernos nosotros como instrumentos en sus manos. Ofrecernos como instrumentos en las manos del Señor. Y ya para terminar este mensaje, pues no podemos negar que una vez que lo ponemos a Él en primer lugar, Él nos bendice de una manera maravillosa. El hermano mencionaba eso, ¿no? De la bendición maravillosa, somos, en la cual somos bendecidos, ¿no? Tal vez algunos se lo sepan de memoria. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es Mateo 6:33. En la versión Palabra de Dios para Todos lo dice de esta manera. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Volviendo otra vez a Segundo de Crónicas 7:14 para ver lo último. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo es que le invocamos para recibir el perdón de nuestros pecados y sanidad espiritual? Porque es lo que Dios está ofreciendo ahí, perdón de sus pecados, si se fijan. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo es? Pues, si pueden ir conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Fíjense que el apóstol Pedro cita primeramente al profeta Joel, ahí en Hechos 2, 20 y 21. Hechos 2, 20 y 21. Lo cita al profeta Joel, diciendo así, Hechos 20, 20 y 21. Diciendo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. O sea, el día del Señor, o sea, cuando Él ya se termina el periodo de la gracia y viene el día del juicio. Pero ¿qué dice el versículo 21? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, si uno en el periodo de la gracia, uno ha invocado el nombre del Señor, entonces es salvo, no tiene que temer ese día cuando llegue. Pero después de eso, da todo un mensaje respondiendo a la pregunta, ¿quién es el Señor a quien hay que invocar para ser salvo? ¿Y de qué manera debo de invocarlo? Entonces lo concluye en Hechos 2:38, Hechos 2:38. Ya después de que una vez que les dijo, vea, que el Padre ha hecho a Jesús, el Cristo, ¿verdad? El Señor. Dice Hechos 2:38, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿invocando qué nombre? Dice, el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿A quién se le invoca? ¿A quién se le invoca? El nombre de Jesucristo. ¿Verdad? ¿De qué manera? Arrepintiéndose y bautizándose. Ya habían creído el mensaje, por eso nada más ya dice arrepintiéndose y bautizándose. ¿Y qué es lo que recibe según esa cita? ¿Qué es lo que recibe? El perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Ya vimos cómo Dios juzgaba a su pueblo en el Antiguo Testamento y cómo también juzga a su iglesia en el Nuevo Testamento. Pero que quede claro que si hay alguien que ni siquiera quiere añadirse al pueblo de Dios, hay quienes no quieren ni siquiera añadirse a la iglesia, pues les va a ir peor. Porque ya no nada más es de juzgar, sino es de condenar así a la persona que no quiere ser parte de su iglesia. Ahí en 1 Pedro capítulo 4, esta es la última cita que tengo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 16 al 18. Fíjense lo que dice. Hablando de ese juicio hacia su pueblo, o sea, hacia la iglesia. Pero por otro lado, al que no esté ahí, pues le va a ir peor. 1 Pedro 4, 16 al 18. 1 Pedro 4, 16 al 18, que dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Está hablando de un padecimiento por ser cristiano, es decir, todas las injusticias y la persecución que obtiene de parte de los demás por él querer mantenerse fiel a Cristo. Pero ¿qué dice el versículo 17? Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, ¿por qué Dios permite que esas cosas pasen? Para ver si usted se va a mantener fiel o tan pronto usted no tenga bendición ya se quiere apartar de él. No, usted mantenerse fiel. Entonces, dice aquí continuando el versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience
por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador, verdad? Dando a entender, pues no, o sea, va a desaparecer, ya no va a estar ahí, va a ser condenado. Entonces, como conclusión, el cambio no empieza en el mundo, el cambio empieza en el pueblo de Dios. El cambio empieza en el pueblo de Dios. Si hoy tomamos la decisión de humillarnos, de orar, de buscar su rostro y apartarnos del mal, Dios promete restauración, ¿verdad? Muy importante. Entonces, ¿estás dispuesto a ser parte del pueblo que se humilla y clama a Dios? Amén, ¿verdad? Entonces, bienvenido a la iglesia de Cristo. Entonces, el día de hoy, cuando ya el hermano Raúl III se lo dé a conocer, puede quedarse de pie y puede pasar al frente cuando el hermano le diga, si alguien tiene una decisión que hacer de entregar su vida al Señor, de arrepentirse, de creer en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, ¿verdad? Y como Cristo, y luego también pasar a las aguas del bautismo, ¿verdad? Que está ahí detrás de la pantalla, hay agüita, ¿verdad? Aquí hay agua, ¿quién pide, ¿verdad? Que sea bautizado. Gracias y Dios lo bendiga.